Si crees que un simple gesto de fe puede mover montañas y transformar hasta el corazón más endurecido, quédate conmigo hasta el final de esta historia y comenta desde dónde nos estás viendo. La travesía que vamos a seguir demuestra que los milagros más grandes, a menudo, caben en la palma de una pequeña mano y comienzan con una esperanza inquebrantable. En las venas abiertas de la histórica Zacatecas, en México, el sol castigaba la tierra con la misma indiferencia con que la historia había tratado a su gente. El brillo de la plata, que un día construyó catedrales y fortunas, ahora era apenas un recuerdo lejano, reflejado en el sudor de los trabajadores y en el polvo que cubría los barrios más humildes. Era un lugar de contrastes brutales, donde la opulencia de las fachadas coloniales escondía la lucha silenciosa de familias que vivían con casi nada. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra seca y con las plegarias no respondidas de generaciones que aprendieron a esperar más de Dios que de los hombres. En este escenario de olvido caminaba Mateo, un niño de apenas 10 años, pero cuyos ojos cargaban la seriedad de un anciano. Sus pequeños hombros parecían curvados bajo un peso invisible, una responsabilidad que la infancia no debería conocer. No soñaba con cometas o balones de fútbol. Su universo giraba en torno a una única estrella, su hermana menor, Luna, de 6 años. La preocupación por ella era la brújula que guiaba cada uno de sus pasos, cada pensamiento suyo, transformando al niño en un guardián precoz, un protector que haría cualquier cosa para ver la sonrisa de su hermanita de nuevo. Luna era una flor delicada en un desierto implacable. Su cuerpo pequeño y frágil era consumido por una fiebre misteriosa, un fuego invisible que ardía día y noche, robándole sus fuerzas y el brillo de sus ojos. Los médicos de la pequeña clínica comunitaria, con sus recursos limitados y sus miradas cansadas, negaban con la cabeza, sin un diagnóstico preciso, sin un remedio que pudiera apagar aquel incendio. La angustia de la familia crecía con cada suspiro jadeante de la niña, con cada noche en vela, en la que el único sonido era el de su respiración débil y el de las oraciones susurradas por su madre. Con el corazón martilleando en el pecho, Mateo sostenía en su mano derecha una receta médica, el papel ya arrugado y manchado por el sudor de su desesperación. En la otra mano, un puñado de monedas, el tesoro que había estado juntando durante meses para comprar un balón de cuero, un sueño simple que ahora parecía una frivolidad ante la urgencia de la vida. Se detuvo frente a la farmacia Morales, el establecimiento más antiguo e imponente de la ciudad. Sus puertas de madera maciza y vidrios impecables parecían una fortaleza, un mundo aparte del polvo y la necesidad que dominaban la calle. El interior de la farmacia era aún más intimidante. El olor a antiséptico flotaba en el aire, frío y estéril. Estanterías de vidrio perfectamente alineadas exhibían frascos y cajas de colores, promesas de curación que parecían burlarse de su pobreza. Detrás del mostrador de mármol pulido reinaba el señor Morales, un hombre de mediana edad cuyo rostro parecía haber sido esculpido por la amargura. Sus ojos, pequeños y escépticos, analizaban a cada cliente con un rigor de contador, midiendo el valor de cada uno por el dinero que podían gastar. Se enorgullecía de su precisión, de su lógica y de una feroz intolerancia hacia cualquier tipo de sentimentalismo. Mateo se acercó al mostrador. Su altura apenas le permitía ver por encima de la fría piedra. Con voz temblorosa, extendió la receta y las pocas monedas que poseía. El señor Morales tomó el papel con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse con la pobreza del niño. Miró la prescripción, luego las monedas, y una sonrisa de desdén crispó sus labios. Le informó con una voz cortante y desprovista de cualquier compasión que aquel puñado de metal no cubría ni la décima parte del costo del medicamento. El mundo de Mateo se derrumbó en ese instante, el peso de la impotencia aplastando su pequeña esperanza. En un gesto que pretendía ser una limosna disfrazada de amabilidad, Morales empujó un frasco de caramelos de colores en dirección al niño. «Toma uno», dijo, «para que no te vayas con las manos vacías». Pero Mateo, con una dignidad que contrastaba con su tamaño, levantó la barbilla y rechazó la oferta. Su voz,
aunque quebrada por el dolor de la humillación, sonó firme y clara, resonando en el silencio de la farmacia. «No quiero caramelos, señor, no quiero juguetes», declaró con los ojos fijos en el hombre. «Quiero el remedio para mi hermana». La firmeza del niño solo sirvió para irritar al farmacéutico. Para Morales aquello era una pérdida de su valioso tiempo, una escena de sentimentalismo barato que no pagaría sus cuentas ni mantendría sus estanterías abastecidas. Con un gesto brusco despidió a Mateo, su voz ahora endurecida por la impaciencia. «Escucha, niño, esto es un negocio, no una institución de caridad», dijo, en un tono que no admitía réplica. «Si no puedes pagar, no puedo ayudar. Ahora, por favor, tengo clientes más importantes que atender». Y con esas palabras le dio la espalda, dejando a Mateo solo con su desesperación, el eco del rechazo resonando en sus oídos y sellando el inicio de una travesía que pondría a prueba los límites de la fe y de la humanidad. Mateo salió de la farmacia con el sonido de la puerta, cerrándose tras de sí, un golpe sordo que parecía el de una sentencia final. El sol de la tarde, antes solo una presencia cálida, ahora quemaba su piel como un castigo, burlándose de su impotencia. Cada paso de vuelta a casa era una pequeña muerte, el peso de la derrota aplastando su espíritu infantil. Las monedas en su bolsillo, antes una chispa de esperanza, ahora eran solo un recordatorio frío e inútil de su fracaso. Miraba las grietas en las aceras, las paredes desconchadas de las casas y veía su propia desesperación reflejada en el árido paisaje de Zacatecas. La ciudad, con su historia de gloria y decadencia, parecía entender su dolor, el dolor de tener un tesoro, la vida de su hermana, y no tener cómo protegerlo. Al entrar en casa, un silencio pesado lo recibió. Su madre, sentada junto a la cama improvisada de Luna, levantó los ojos, y en ellos Mateo vio la pregunta que no se atrevía a hacer. Él solo negó con la cabeza, y fue suficiente. Un velo de tristeza aún más denso cayó sobre la pequeña habitación. No había necesidad de palabras. El lenguaje de aquella familia estaba tejido con los hilos de la preocupación y del miedo compartido. Mateo se acercó a su hermana. El calor que emanaba de su pequeño cuerpo era alarmante, un fuego que parecía consumir su esencia. El aire en el cuarto era sofocante, casi irrespirable, como si la propia fiebre de Luna estuviera asfixiando el ambiente. Luna dormía un sueño agitado, sus labios secos entreabiertos, su respiración corta y jadeante. Pequeñas gotas de sudor brotaban en su frente pálida y su manita se contraía de vez en cuando, como si estuviera luchando en una pesadilla de la que no podía despertar. Mateo se sentó en el suelo a su lado, observando cada movimiento, cada suspiro. Sentía una rabia impotente crecer dentro de sí, rabia contra el farmacéutico arrogante, contra la pobreza que los encadenaba, contra la injusticia de un mundo donde la vida de una niña tenía un precio que ellos no podían pagar. Aquel sentimiento, sin embargo, rápidamente se disolvió en una ola de profunda tristeza y responsabilidad. Él era el hermano mayor. Tenía que haber algo, cualquier cosa, que pudiera hacer. Recordó entonces las palabras de su abuela, una mujer de fe inquebrantable que había partido el año anterior. Ella siempre decía que, cuando las puertas de los hombres se cerraban, las ventanas del cielo se abrían. Los ángeles siempre están cerca, Mateo, solía decir, con una sonrisa arrugada. Solo necesitas saber cómo llamarlos. Esas palabras, antes solo un consuelo afectuoso, ahora resonaban en su mente con la fuerza de una revelación. Se levantó y fue hasta una pequeña caja de madera gastada, donde guardaba sus pertenencias más preciadas. Una piedra lisa que encontró en el río, un dibujo de su familia y el último regalo que había recibido de su abuela. Dentro de la caja, reposando sobre un trozo de terciopelo descolorido, había un pequeño silbato de madera. Era un objeto simple, tallado a mano con una delicadeza sorprendente. La madera era oscura y lisa por el tiempo, pero las tallas aún eran nítidas, formando un patrón de hojas y un pequeño pájaro. Su abuela le había dado el silbato en su lecho de muerte, diciendo que tenía un poder especial. Este silbato no emite un sonido para oídos humanos. Le había susurrado con su voz débil. Hace música para los ángeles.
Cuando la desesperación sea grande, úsalo con fe. En aquel momento, Mateo aceptó el regalo como un símbolo de amor, pero ahora se aferraba a aquellas palabras como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Con el silbato firmemente sujeto en la mano, una nueva determinación se apoderó de Mateo. La humillación del día anterior aún dolía, pero la imagen del rostro febril de Luna era un combustible mucho más poderoso. No tenía dinero, no tenía estatus, pero tenía fe, una fe pura y desesperada, personificada en aquel pequeño trozo de madera. Pasaría por encima de su orgullo, de su miedo, y volvería a aquella farmacia. No iba a suplicar caridad, sino a proponer un trueque, el único que le quedaba. Ofrecería el bien más valioso que su familia poseía, no en valor monetario, sino en valor espiritual. A la mañana siguiente, el sol nació una vez más sobre Zacatecas, pero para Mateo, el mundo parecía diferente. Había una claridad en su propósito que hacía todo más nítido. No desayunó. El nudo en su estómago era demasiado apretado. Solo besó la frente caliente de Luna, un juramento silencioso de que no se rendiría con ella. Con el silbato de madera guardado en el bolsillo, salió de casa y rehizo el camino hasta el centro de la ciudad. Esta vez, sus pasos eran firmes, sus ojos fijos en el horizonte. Ya no era un niño asustado suplicando ayuda, era un mensajero, un negociador en una misión sagrada. La campanilla en la puerta de la farmacia sonó de nuevo, un sonido agudo que cortó el silencio matutino. El señor Morales estaba detrás del mostrador, organizando frascos con una precisión casi obsesiva. Al ver a Mateo, parado allí, una expresión de profunda irritación nubló su rostro. Frunció el ceño, imaginando qué tipo de insistencia tonta traería el niño esta vez. La presencia de aquel niño pobre en su tienda inmaculada era una afrenta al orden y a la lógica que tanto apreciaba. Era una mancha de sentimentalismo en su mundo de transacciones frías y calculadas. ¿Tú otra vez?, dijo Morales, su voz goteando desprecio. Creo que no fui claro ayer. La respuesta sigue siendo no. Nada ha cambiado de la noche a... Hasta mañana, niño. El precio de los medicamentos no baja por caras tristes. Ahora, por favor, retírate antes de que pierda la paciencia del todo. Ni siquiera le dio a Mateo la oportunidad de hablar. Ya se daba la vuelta para continuar su trabajo, tratándolo como una mosca molesta que necesitaba ser espantada. Su actitud era una muralla de indiferencia, construida ladrillo a lo largo de años de amargura y desilusión. Pero Mateo no se movió. Esperó, en silencio, hasta que el farmacéutico, incómodo por su presencia persistente, se volvió de nuevo. Esta vez sus ojos se encontraron y Morales vio algo diferente en la mirada del niño. Ya no era solo desesperación, era una calma extraña, una convicción inquebrantable que lo dejó momentáneamente desconcertado. Lentamente, sin decir una palabra, Mateo sacó la mano del bolsillo. No extendió monedas ni una receta arrugada. En su pequeña palma abierta estaba el silbato de madera, oscuro y humilde. Con un gesto solemne, colocó el pequeño objeto sobre el frío mármol del mostrador. El contraste era impactante. La madera cálida, orgánica, llena de historia y amor, contra la superficie fría, industrial e impersonal de la farmacia. El silbato parecía pequeño e insignificante en aquel ambiente, pero cargaba consigo un peso que el dinero no podía medir. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El único sonido era el tic-tac de un reloj antiguo en la pared, marcando los segundos de una confrontación silenciosa entre dos mundos completamente opuestos. El señor Morales miró el silbato, luego al niño, con una expresión de total incredulidad. Una risa seca y sin humor escapó de sus labios. ¿Qué es esto? ¿Una broma?, se burló. ¿Vienes aquí de nuevo a hacerme perder el tiempo para ofrecerme un trozo de madera? ¿Crees que puedes pagar medicamentos de alta tecnología con un juguete que encontraste en la basura? Tu audacia es realmente impresionante, niño. La burla en su voz era como un ácido, destinada a corroer la última chispa de esperanza de Mateo. Ignorando el escarnio, Mateo levantó la cabeza y habló con una simplicidad que desarmaba. Su voz era baja,
pero cada palabra fue dicha con una claridad y una seriedad que imponían respeto. «No es un juguete, señor», dijo. «Es mucho más valioso que el dinero que usted pide». La convicción del niño era tan palpable que por un breve momento la arrogancia de Morales vaciló, reemplazada por una curiosidad irritada. ¿Qué podría hacer que un niño pobre creyera que aquel objeto insignificante tenía tanto valor? Ah, ¿en serio? ¿Y qué tipo de valor es ese? ¿Valor sentimental? Déjame adivinar. ¿Fue de tu abuelo?», continuó Morales, el sarcasmo goteando de cada sílaba. Se inclinaba sobre el mostrador, el rostro a pocos centímetros del de Mateo, como un depredador estudiando a su presa. «Lamento informarte, pero el valor sentimental no paga a mis proveedores, no mantiene las luces encendidas. En este mundo, el único valor que importa es el que está impreso en el papel moneda. Este silbato llama a los ángeles», declaró Mateo sin pestañear. La frase quedó flotando en el aire estéril de la farmacia, tan fuera de lugar como una orquídea salvaje creciendo en el concreto. Era una afirmación de fe pura, una verdad del corazón lanzada contra la muralla de la lógica cínica. No había vacilación en su voz, solo la certeza absoluta de un niño que aún no había aprendido que el mundo de los adultos era un lugar donde los milagros eran frecuentemente descartados como fantasías infantiles. La declaración fue suficiente para romper la compostura irritada de Morales y llevarlo a una burla abierta. Soltó una carcajada, un sonido oxidado y desagradable. «¿Llama a los ángeles? Por favor, ¿no crees que estás un poco grande para creer en cuentos de hadas?», dijo, secándose una lágrima imaginaria del rabillo del ojo. «Si los ángeles existieran, ¿crees que dejarían a tu hermana enferma? ¿Crees que les importaría un silbato de madera? Despierta a la realidad, niño. El mundo es un lugar duro y lo único que responde a nuestras plegarias es el dinero». En un gesto de desprecio final, extendió la mano para tomar el silbato, con la intención de devolvérselo al niño y terminar aquella conversación absurda de una vez por todas. Quería humillarlo, destruir aquella fe ingenua que tanto le irritaba. Tomó el objeto con la punta de los dedos, el tacto de la madera pulida en su piel. Pero en el momento en que sus dedos se cerraron en mil momento, torno al silbato algo sucedió. Una sensación extraña, una corriente eléctrica de familiaridad recorrió su brazo. Su cerebro cínico todavía estaba formulando la siguiente frase cortante, pero sus sentidos ya habían registrado algo que su mente se negaba a aceptar. El peso del silbato en su mano era familiar, la textura de la madera, los contornos suaves. Todo parecía despertar un recuerdo fantasma, un eco de un tiempo y de un sentimiento hace mucho, enterrados bajo capas de amargura y resentimiento. Acercó el objeto a sus ojos, su burla muriendo en su garganta. Giró el silbato entre sus dedos y entonces lo vio. No era un patrón cualquiera de hojas y pájaros, era el patrón. La forma en que la hoja se curvaba hacia la izquierda, la pequeña marca imperfecta en el ala del pájaro, detalles que solo el creador de la pieza podría conocer. Un nudo se formó en su estómago. El aire pareció enrarecerse y el sonido del reloj en la pared se volvió ensordecedor. Cada tic-tac era un martillazo en su conciencia, demoliendo la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Aquel era el código, la señal secreta que él y su hermano gemelo, Ricardo, habían inventado en su juventud. Eran inseparables, dos caras de la misma moneda. Morales, el pragmático, el científico; Ricardo, el idealista, el soñador. Tallaban pequeños objetos de madera para comunicarse, cada muesca un símbolo, un mensaje que solo ellos entendían. Aquel pájaro específico, con esa curva en el ala, significaba «estoy pensando en ti» o «necesito ayuda». Era un lenguaje de amor fraternal que había olvidado que existía. Un torrente de recuerdos lo golpeó con la fuerza de un maremoto. El recuerdo del olor a madera recién cortada en el taller de su abuelo. Las risas compartidas con Ricardo mientras planeaban cambiar el mundo con su pasión por la química y la medicina. Ricardo, siempre hablando de crear medicinas asequibles, de llevar la curación a las aldeas más remotas, a la gente que el mundo había olvidado. Y luego el recuerdo de la pelea, la terrible discusión que los separó para siempre.
La disputa había sido sobre dinero e ideales. Morales quería patentar una fórmula que habían desarrollado, construir un negocio, asegurar su futuro. Ricardo lo veía como una traición. Creía que la fórmula pertenecía a la humanidad, no a una corporación. Las duras palabras que intercambiaron aquel día resonaron en la mente de Morales como si hubieran sido dichas ayer. Te has convertido en todo. Lo que despreciábamos, había gritado Ricardo. Tu corazón ha sido reemplazado por una caja fuerte. Ricardo partió al día siguiente para trabajar como médico voluntario en las montañas y nunca más se hablaron. El orgullo de Morales le impidió buscar a su hermano. Construyó su imperio, su farmacia, su vida de precisión y lucro, siempre tratando de demostrar que tenía razón. Pero en el fondo, un vacío lo consumía, una herida que nunca cicatrizó. Se convenció de que odiaba a su hermano, de que el idealismo de Ricardo era una debilidad, pero ahora, sosteniendo aquel pequeño silbato, la verdad lo golpeó con una fuerza devastadora. No era odio lo que sentía, era una nostalgia insoportable, un dolor que había enmascarado con cinismo durante décadas. Su mano comenzó a temblar incontrolablemente. El silbato parecía quemar su piel. Miró el rostro de Mateo, pero ya no veía a un niño pobre e irritante. Veía a un mensajero del pasado, un fantasma que había venido a cobrar una deuda de amor y arrepentimiento. La arrogancia se deshizo, la máscara de indiferencia se resquebrajó, revelando a un hombre perdido, atormentado por sus propias elecciones. La respiración se le quedó atrapada en la garganta y sintió una presión en el pecho, como si su corazón, largamente adormecido, estuviera intentando volver a latir. La farmacia, antes su reino de orden y control, ahora parecía un tribunal. Los frascos en las estanterías eran testigos silenciosos de su vida vacía. El olor a antiséptico, que antes le daba una sensación de limpieza y poder, ahora parecía el olor de la esterilidad de su propia alma. Él, que se enorgullecía de su precisión, de su capacidad para analizar compuestos químicos y calcular márgenes de beneficio, no podía procesar la ecuación emocional que se desarrollaba ante él. El niño, Mateo, solo observaba, sin entender la tormenta que se formaba en los ojos del hombre. Para él, la reacción del farmacéutico era un misterio. No podía saber que aquel simple trozo de madera era una llave, una reliquia que abría la cámara más secreta y dolorosa de la memoria de Morales. Solo esperaba, aferrado a su fe de que los ángeles, de alguna manera, estaban comenzando a escuchar su música silenciosa. Morales levantó los ojos del silbato hacia el niño. La burla había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una expresión de shock y vulnerabilidad. Su boca se abrió para hablar, pero no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo, y esta vez las palabras salieron, pero eran solo un susurro ronco, casi inaudible, un hilo de voz que parecía venir de muy lejos, de un pasado que creía haber enterrado para siempre. Sostuvo el silbato con una delicadeza que contrastaba brutalmente con su grosería anterior. El objeto parecía al mismo tiempo un tesoro y una maldición en su mano. Podía sentir el espíritu de su hermano en aquel trozo de madera. La bondad, el idealismo, todo lo que él había rechazado e intentado olvidar. Aquel silbato no era solo madera, era la materialización de su mayor fracaso, no como empresario, sino como ser humano, como hermano. Pero lo que aquel hombre amargado vio en el silbato que el niño le entregó, cambiaría no solo el destino de la pequeña luna, sino también el suyo propio. Aquel pequeño objeto de madera era un puente, una conexión inesperada entre el pasado y el presente, entre la culpa y la posibilidad de redención. Y la pregunta que estaba a punto de hacer sería el primer paso en un viaje de regreso a casa, un viaje en busca del hermano que había perdido y de la parte de sí mismo que había abandonado hacía mucho tiempo. Finalmente, reunió fuerzas para hablar con claridad. Su voz, sin embargo, estaba embargada, cargada con el peso de décadas de arrepentimiento. Se inclinó sobre el mostrador, ya no con arrogancia, sino con una súplica desesperada en sus ojos. La pregunta que hizo no era para el niño, sino para el universo, para el fantasma de su hermano, para el Dios en el que había dejado de creer. ¿Dónde? Se atragantó con la voz quebrada. ¿Dónde conseguiste esto?
La pregunta de Morales quedó flotando en el aire, frágil y cargada de un dolor que Mateo no podía comprender. El niño, viendo la transformación en el rostro del hombre, respondió con la sinceridad de su alma infantil, sin darse cuenta de que sus palabras serían la puntilla sobre las heridas abiertas del farmacéutico. «Fue un regalo», dijo con voz suave, «del doctor Ángel. Él cuidaba a la gente de nuestra aldea en las montañas. No cobraba nada, decía que la salud no era una mercancía. La descripción era simple, pero pintaba un retrato vívido de un hombre guiado por un propósito mayor, un hombre que vivía los ideales que Morales había abandonado hacía tanto tiempo. Él cuidó de mi hermana cuando la fiebre comenzó», continuó Mateo, sus ojos llenándose de un recuerdo cariñoso. Era bueno, tenía una sonrisa cansada, pero sus ojos brillaban cuando veía a un niño mejorar. Me dio el silbato poco antes de partir. Dijo que si un día necesitaba un milagro, debía mostrarle esto a alguien con un buen corazón. La inocencia de aquellas palabras era un cuchillo afilado en el pecho de Morales. Su hermano, Ricardo, a quien había llamado débil y tonto, era recordado como un ángel por aquellos que no tenían a nadie más. La revelación cayó sobre el señor Morales con el peso de una lápida. El doctor Ángel de las montañas, el hombre bueno de sonrisa cansada, era su hermano, y estaba muerto. La noticia no llegó como un grito, sino como un silencio ensordecedor que engulló el mundo a su alrededor. La farmacia, su santuario de lógica y lucro, de repente se volvió fría y vacía, un mausoleo para sus elecciones egoístas. El hermano al que había alejado, el hermano del que se negó a tener noticias por orgullo, había muerto solo, lejos de él, mientras vivía una vida de servicio y compasión. Un torbellino de emociones lo asaltó. Shock, negación, una culpa abrumadora y finalmente un dolor tan profundo que lo dejó sin aliento. Se apoyó en el mostrador de mármol, el mismo mostrador donde juzgaba y despachaba a los pobres, y sintió que las piernas le flaqueaban. Cada palabra dura que le había dicho a su hermano, cada carta no respondida, cada oportunidad de reconciliación desperdiciada, volvió para atormentarlo. Había pasado décadas construyendo un imperio de vidrio y metal, mientras su hermano construía un legado de amor en los corazones de la gente, y ahora era demasiado tarde para pedir perdón. Mientras su mente se tambaleaba bajo el peso del duelo y del arrepentimiento, sus dedos temblorosos rozaron la parte trasera del silbato. Sintió algo, un relieve casi imperceptible, una serie de rasguños en la madera lisa. Con la visión borrosa por las lágrimas que se negaban a caer, giró el pequeño objeto. Allí, casi borrada por el tiempo y el uso, había una inscripción. No eran palabras, sino una secuencia de letras y números, una anotación codificada que hizo que su corazón de químico se detuviera y luego se disparara descontroladamente. No necesitó más de un segundo para reconocerla. Era la base de la fórmula de ellos. El proyecto que habían abandonado, la investigación que Ricardo creía que podía crear una versión más barata y eficaz de muchos medicamentos esenciales, incluido el necesario para fiebres raras y persistentes como la de Luna. Era la misma investigación que Morales había considerado inviable, sin potencial de lucro, y que se había convertido en la mecha de la pelea que los separó para siempre. Ver aquella inscripción allí, en aquel objeto, era un mensaje inequívoco venido de la tumba. Su hermano no se había rendido. Incluso solo, con recursos limitados, continuó trabajando, refinando la fórmula, buscando una manera de cumplir la promesa que se habían hecho el uno al otro en su juventud, la de usar la ciencia para aliviar el sufrimiento humano. La inscripción en el silbato no era solo una anotación, era el testamento de Ricardo, un legado de esperanza confiado a un niño con un silbato que llamaba a los ángeles. Y aquel niño, por un designio del destino que la lógica de Morales no podía explicar, había traído ese legado directamente a él. El shock de la revelación fue tan intenso que el farmacéutico se tambaleó hacia atrás, su cuerpo temblando violentamente. Miró de la fórmula en el silbato a la receta arrugada sobre el mostrador. Luego miró el rostro serio y esperanzado de Mateo. En ese instante, las dos mitades de su
Vida colisionaron, el pasado que había intentado enterrar y el presente que había venido a cobrar su deuda. El niño no solo estaba pidiendo un remedio para su hermana, estaba, sin saberlo, ofreciéndole a Morales una oportunidad de redención. Finalmente, entendió el verdadero significado de las palabras de Mateo. El silbato no llamaba a ángeles del cielo, llamaba al ángel que vivía adormecido dentro del propio corazón de los hombres. Llamaba a la compasión, a la empatía, al recuerdo del amor fraterno. Su hermano, incluso después de la muerte, había encontrado una manera de alcanzarlo, de darle una última oportunidad de elegir el camino correcto, de honrar el idealismo del que se había burlado durante tanto tiempo. La muralla de cinismo que Morales había construido alrededor de sí mismo durante décadas se derrumbó en un instante. La amargura, el orgullo, la codicia, todo fue barrido por una ola de duelo y claridad. Por primera vez en más de 20 años, lloró. Las lágrimas corrían por su rostro, cálidas y liberadoras, lavando el polvo de un alma endurecida. No eran lágrimas de autocompasión, sino de profunda y dolorosa comprensión. No solo había perdido a un hermano, se había perdido a sí mismo. El hombre que se enorgullecía de su intolerancia a los sentimentalismos estaba ahora deshecho, vulnerable, expuesto por la fe inquebrantable de un niño y por el amor póstumo de su hermano. Vio el legado de Ricardo no como una carga, sino como una antorcha que le había sido pasada. La curación de Luna ya no era una transacción comercial. Se convirtió en una misión sagrada, la única manera de decirle a su hermano todo lo que no había sido dicho, la única manera de pedir el perdón que no merecía. Con las manos aún temblorosas, tomó la receta de Luna. Su mirada ya no era la de un empresario calculador, sino la de un médico, de un científico, del hermano de Ricardo. Miró a Mateo, y a través de los ojos del niño, vio la esperanza de toda su comunidad, la misma esperanza que su hermano había servido hasta su último aliento. El corazón endurecido del señor Morales no solo se partió, se abrió, y de esa fractura, una nueva luz comenzó a brillar, guiada por la fórmula olvidada en un humilde silbato de madera. Sin decir una sola palabra, en un movimiento que lo sorprendió a sí mismo, el señor Morales rodeó el mostrador de mármol. Con una mano temblorosa, giró el letrero de la puerta de la farmacia a cerrado. Un acto que no realizaba en medio de un día de trabajo desde 1900. Hacía décadas. No solo tomó el caro medicamento de la estantería, sino también un maletín con jeringas, equipos de análisis y otros compuestos de su laboratorio particular. Entonces, en un gesto que selló su transformación, extendió la mano hacia Mateo. El niño, asustado y confundido, dudó por un instante antes de poner su pequeña mano en la del hombre. Juntos, el farmacéutico rico y el niño pobre corrieron por las polvorientas calles de Zacatecas, no como extraños de mundos opuestos, sino como aliados en una carrera desesperada contra el tiempo. En la trastienda de la farmacia, en el laboratorio que durante mucho tiempo se había convertido solo en un lugar para la manipulación de fórmulas lucrativas, una pasión dormida despertó en Morales. El polvo fue limpiado de vasos de precipitados y tubos de ensayo, y la luz fría del laboratorio pareció adquirir un nuevo calor. Con el silbato de madera apoyado en la encimera como un texto sagrado, trabajó con una urgencia y una devoción que no sentía desde su juventud. Cada compuesto que medía, cada sustancia que mezclaba, era una plegaria, un acto de contrición. Ya no estaba simplemente fabricando un remedio, estaba reconstruyendo el puente roto entre él y su hermano, honrando su legado con la misma ciencia que un día los separó. En la humilde casa de Mateo, Morales trabajó con la amabilidad y la concentración de un verdadero sanador. Ya no era el hombre arrogante de la farmacia, sino el hermano de Ricardo, el científico que un día soñó con salvar vidas. Administró el tratamiento a Luna con un cuidado paternal, y luego comenzó la vigilia. La noche fue larga y silenciosa, marcada solo por la débil respiración de la niña y las miradas ansiosas de su madre. Morales no se apartó de su lado.
monitoreando sus signos vitales, sintiéndose más conectado a aquella familia extraña que a cualquier cliente rico que hubiera atendido jamás. Y entonces, poco antes del amanecer, un milagro silencioso ocurrió. La fiebre comenzó a ceder. La respiración de Luna se profundizó y por primera vez en semanas, su pequeño cuerpo se relajó en un sueño tranquilo y curativo. La recuperación de Luna fue el catalizador de una transformación mucho mayor. Cuando la niña abrió los ojos, lúcida y con un atisbo de sonrisa, la alegría que inundó aquella pequeña habitación fue más valiosa para Morales que todo el oro extraído de las minas de Zacatecas. En esa sonrisa, no solo vio la salud restaurada de una niña, sino también el perdón de su hermano. Aquel momento redefinió el propósito de su existencia. El sonido hueco de las monedas cayendo en su caja registradora fue reemplazado por la música de la gratitud y el calor de la conexión humana. Finalmente, entendió la riqueza que su hermano había elegido, una riqueza que no podía depositarse en un banco. Fiel a su nueva vocación, Morales no guardó la fórmula para sí mismo. Reabrió oficialmente su laboratorio, pero con una nueva misión. Trabajando incansablemente, utilizó el descubrimiento de su hermano para desarrollar una línea de medicamentos de bajo costo para las enfermedades más comunes que afligían a su comunidad. Fundó la Clínica Comunitaria Hermanos Morales, un lugar donde la calidad del tratamiento no era dictada por la capacidad de pago del paciente. Su antigua farmacia, antes un símbolo de exclusión, se convirtió en un faro de esperanza, con las puertas abiertas para todos los que necesitaran ayuda. Una amistad profunda e improbable floreció entre el viejo farmacéutico y el joven niño. Morales veía en Mateo la fe pura y el coraje inquebrantable de Ricardo. Se convirtió en su mentor, su protector, asegurándose de que el niño recibiera la mejor educación posible, soñando que un día pudiera convertirse en médico, como el tío que nunca conoció. En una tarde soleada, Morales le regaló a Mateo el mejor balón de fútbol de cuero que el dinero podía comprar, y al verlo correr y patear con alegría, el hombre sintió su corazón, antes árido y vacío, desbordarse de un amor casi paternal. La historia de la curación de Luna y la transformación del señor Morales se convirtió en una leyenda susurrada por las calles de Zacatecas, un poderoso recordatorio de que la redención es siempre posible y que los milagros ocurren de maneras misteriosas. El pequeño silbato de madera nunca más se usó para llamar a los ángeles, pero fue colocado en una pequeña vitrina en la entrada de la nueva clínica, un símbolo humilde, pero potente, de que la compasión es la llave que puede abrir los corazones más cerrados y que el legado de una buena acción puede resonar mucho más allá de la vida. El hombre conocido como el amargo y séptico señor Morales desapareció para siempre. En su lugar surgió el tío Morales, como lo llamaban los niños de la comunidad. Pasaba sus días ya no detrás de un mostrador de mármol, sino entre la gente, ofreciendo consejos, cuidando a los enfermos y sobre todo, sonriendo. Encontró su fortuna no en las fórmulas químicas que vendía, sino en la fórmula de la vida que su hermano y un niño valiente le enseñaron. El verdadero valor de un hombre no está en lo que acumula, sino en el amor que es capaz de compartir. Si esta historia de redención y amor fraternal ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en el poder de la compasión. Y no te olvides de comentar desde qué ciudad o país nos estás viendo, para que sepamos hasta dónde puede viajar la esperanza.